diferentes situaciones. A todos y a todas, bienvenidas a este espacio. Nos alegra mucho este inicio de semestre, que podamos encontrarnos nuevamente para seguir dialogando, para seguir reflexionando de este proceso tan importante que son las prácticas. Una especial bienvenida a todas nuestras estudiantes que ingresan a su primer semestre en el Politécnico. Sean todas bienvenidas, bienvenidos. Y quiero entonces, para iniciar, darle la palabra a nuestra coordinadora del programa de la licenciatura en Educación Infantil, a Karina Bautista, quien pues quiere dirigirse también a ustedes en este primer espacio que tenemos como de encuentro con todas y todos nuestros estudiantes. Entonces, las dejo y los dejo con ella. Cari. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Tengo problemas con mi Teams hoy, no me quiere funcionar, pero ¿me Sí, te escuchan? estamos escuchando, Cari. Ahí te escuchamos. Dale, gracias. Bueno, sí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, al Poli de nuevo para nuestros estudiantes que ingresan por primera vez, como nuestros estudiantes antiguos. Siempre va a ser motivo de celebración tenerlos aquí, iniciar un nuevo semestre con ustedes. Siempre se los he dicho, ya la decisión de profesionalizarse, de hacer una licenciatura, de estudiar de manera virtual, ya es un sacrificio, ya es un logro grandísimo. Así que de mi parte, felicitaciones por dar este paso, por continuar con esos compromisos que ustedes tienen. El día de hoy nos convoca un escenario muy importante que hemos venido afianzando, cualificando, precisamente porque es un espacio importantísimo para la formación de maestros y maestras. Las prácticas pedagógicas no son un espacio, digamos, parecido pues a los que ustedes tienen cotidianamente en las aulas, sus módulos. Es un espacio donde tiene unas implicaciones de reflexión, de apertura, de conceptualización, de análisis de lo que realmente significa ser maestro y maestra de niños y niñas en Colombia. Así que celebro esta ocasión, celebro poder encontrarnos, encontrarlas, poder dialogar sobre estos temas tan importantes que permiten que cada vez seamos mejores maestros y maestras. Así que nada, de mi parte, bienvenidos, bienvenidos a la licenciatura, desde la coordinación, siempre dispuesta a escucharlas, a escucharlos lo que necesiten, ya saben, en los tiempos establecidos, bajo las formas, digamos, respetuosas que necesitamos para tener un diálogo concertado, respetuoso y demás. Estaré siempre atenta a todos ustedes. Disfruten su espacio de práctica, disfruten todo lo que van a aprender con estos maravillosos profesores y profesoras que les van a acompañar en las aulas. Muchísimas gracias, Eve, por este espacio, y a Dianita también muchísimas gracias siempre por compartir su saber. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Cari, por este mensaje de bienvenida, de apertura para este espacio tan importante, de pronto para las estudiantes que están recién uniéndose, empezando su práctica, o para nuestras estudiantes nuevas. Pues es importante también que sepan que dentro del proceso de las prácticas nosotros tenemos dos eventos importantes. Este de apertura, donde damos como ese inicio, que es más un ejercicio, digámoslo, de diálogo, más académico, donde abordamos con un experto algún tema particular que sea de importancia para nuestra formación. Y hacia el final del semestre tenemos también nuestro evento de cierre, donde recogemos experiencias significativas alrededor de lo que ustedes construyeron dentro de su proceso de la práctica. Es muy importante también comentarles pues que también en sintonía de lo que decía Cari, pues que la práctica pedagógica es el proceso quizás más importante de su formación, porque allí pues para las que ya trabajan como docentes y están cualificándose en su proceso de formación, les va a permitir reconocer otros ejercicios, actualizarse respecto, por ejemplo, a la política pública, a también las reflexiones teóricas, pedagógicas, didácticas, ejercicios de sistematización, de documentación pedagógica, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar hoy. Va a ser muy importante ello. Entonces, la práctica se convierte en un espacio fundamental para quienes no están
trabajando, pues les permite entrar en un escenario de interacción con los niños, poder leerles, escucharles de manera muy atenta, bueno, cosas esenciales que son importantes en el desarrollo de la práctica pedagógica y tanto en su formación como ya cuando estén ejerciendo. Entonces, este es el primer espacio. Ya en la siguiente semana, muchos de ustedes ya tienen programados sus encuentros sincrónicos con sus tutores virtuales, entonces estar muy atentos allí a ese espacio. En la medida de todas las posibilidades, procuren siempre conectarse a los encuentros sincrónicos porque allí no solamente se abordan temas como las entregas, sino también se abordan otros ejercicios, otros procesos, se comparten experiencias, se hacen diálogos, reflexiones que les permiten a ustedes también profundizar el sentido de la educación inicial, toda la propuesta de primera infancia que tiene la licenciatura y que también pues en estos momentos tiene el país. Entonces es muy importante que podamos asistir a estos espacios. Sin más preámbulo, entonces quiero darle la bienvenida a nuestra maestra Diana Trujillo. Ella por fortuna nos viene acompañando hace un tiempo en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Aprovechen todo su saber y todo su conocimiento porque es una persona que tiene de manera muy cercana pues contacto con las maestras, con los maestros que trabajan con la infancia. Entonces pues nos va hoy a hablar de un proceso muy importante que también queremos posicionar dentro de la práctica y dentro de la licenciatura, que es la documentación pedagógica. Tal vez algunas lo han escuchado, tal vez otras no, pero bueno, que este sea el espacio entonces para profundizar, para conocer, para reconocer, para que le podamos hacer preguntas. Entonces, antes de presentar, perdón, espérame un segundo, mi amor. Antes de darle paso a la profe Diana. Quiero presentar a la maestra. Espérame un segundo, espérame un segundo. Quiero presentar a la maestra Diana. Ella es licenciada en Educación Infantil y magíster en Educación con 15 años de experiencia como maestra de Educación Inicial. Tiene experiencia en docencia universitaria, presentación de servicios profesionales en la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Educación. Entonces, como les decía, es una persona que nos puede brindar mucha experiencia y conocimiento alrededor de este tema. Entonces, profe Diana, te escuchamos. Muchas gracias, profe Evelyn. Un saludo muy especial para ti, para Karina, para el equipo de maestros que vamos a acompañar este semestre, tanto las prácticas como los otros espacios académicos. Un saludo muy especial a todos los estudiantes que se están conectando y que van a disfrutar de este espacio. Una recomendación es que por favor no activemos las cámaras. En este momento estamos conectados más o menos 70 personas, entonces es importante apagar la cámara y silenciar el micrófono para que la conferencia pues pueda darse lo mejor posible. Nuestra estudiante Omaira Leguizamón tiene la cámara prendida, te recomendamos por favor apagarla. Uno de nosotros está allí pendiente como en sala para darle ingreso a todas las personas que están allí entrando. Entonces, pues muy contenta de poderlos acompañar en este espacio, de hablar de un tema tan importante en la educación inicial como es la documentación pedagógica. Entonces, la invitación para que por favor en el chat vayan escribiendo sus preguntas, sus reflexiones, sus opiniones, sus experiencias, porque este espacio también es un intercambio de saberes y un diálogo entre lo que pasa allá en sus territorios como maestras en formación y nosotros aquí desde la academia. Entonces estamos muy atentos a lo que ustedes nos están escribiendo en el chat y la idea entonces también es al final tener un espacio para poderlos leer y profundizar, ampliar o resolver alguna inquietud o pregunta. Entonces voy a apagar mi cámara y voy a compartirles pantalla para que empecemos a conversar sobre la documentación pedagógica. Por favor, me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Listo, listo, listo. Entonces, hemos preparado un espacio para conversar sobre la documentación pedagógica como parte de nuestro evento inaugural de prácticas del segundo semestre de 2022. Mi nombre es Diana Trujillo, del equipo de maestras y maestros del Poli. Muy contenta de acompañarlos en práctica.
Entonces vamos a empezar con una pregunta, creyendo profundamente que las preguntas son ese detonante para buscar, construir conocimiento, para despertar la curiosidad, el interés, y el maestro en formación y el maestro en general siempre está generando preguntas. Entonces, la pregunta que hoy es ese punto de partida es: ¿qué significa documentar en la educación inicial? Entonces, los invito a que piensen qué significa eso de documentar, que han escuchado sobre documentar, si han tenido la oportunidad de realizar este ejercicio, si se han acercado de pronto a algún maestro que documenta su práctica pedagógica, qué preguntas también tienen sobre este proceso. Y aquí entonces los invito a ver unas imágenes de un niño de una comunidad indígena que está haciendo allí un tejido y una definición de Rinaldi, una maestra de Reggio Emilia, que nos habla sobre la documentación pedagógica. Entonces voy a leer lo que ella nos comparte sobre lo que es documentar. Se trata de construir el sentido de la escuela como lugar que participa en la búsqueda de sentido de los niños, en nuestra misma búsqueda de sentido y de significados compartidos. Entonces vemos que Rinaldi habla de la documentación pedagógica como una búsqueda de sentido, como una búsqueda permanente de encontrar, de conocer lo que hacen las infancias y de poderlos acompañar de la mejor manera como mediadores, como esos adultos que acompañamos y que provocamos experiencias pedagógicas. Entonces, vemos que la documentación pedagógica tiene muchas finalidades y tiene muchas intenciones y también tiene muchos resultados. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos algunos de los propósitos de la documentación pedagógica. Pueden ser muchísimos, pero hoy nos vamos a centrar en estos. Documentar tiene como función fortalecer el saber pedagógico. Cuando el maestro o la maestra documenta su práctica pedagógica, fortalece su saber, porque está en permanente búsqueda de ese sentido del que nos habla Rinaldi. Entonces consulta los referentes técnicos, entonces se va a las fuentes teóricas, entonces registra, se pregunta, indaga. Y eso hace que nuestro saber pedagógico como maestros se haga cada vez más fuerte. Entonces es un ejercicio que las maestras y los maestros debemos hacer a diario en la cotidianidad. Otra función de la documentación pedagógica es que podemos realizar el seguimiento y la valoración al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. Porque cuando registramos eso que ellos hacen, sus logros, sus capacidades, sus habilidades, esas situaciones que de pronto se presentan y tienen alguna dificultad, nos permite ver qué están aprendiendo y nos permiten también observar esos diferentes ritmos de aprendizaje que tienen todos nuestros niños y niñas. La documentación pedagógica también es un insumo para conversar con las familias, poderle mostrar unas fotografías de sus hijos y sus hijas, mostrarle sus avances, mostrarle también esas situaciones que necesitan mayor acompañamiento, y también entonces es una oportunidad para vincular a las familias en el proceso pedagógico. La documentación también nos ayuda para fortalecer el currículo, porque la documentación es como un espejo que nos permite ver cómo se está desarrollando la práctica pedagógica y desde allí entonces tomar decisiones para proyectar experiencias, diseñar ambientes y permitir entonces que ese currículo cada vez sea más pertinente y oportuno para nuestros niños, niñas, familias y comunidad educativa en general. La documentación pedagógica también nos sirve para organizar la práctica pedagógica, porque vamos ahorita a ver que este ejercicio de documentar tiene todo el tiempo el proceso de indagar, porque tú estás observando, estás escuchando, estás preguntándote sobre quiénes son las niñas, quiénes son los niños, qué les gusta, qué les interesa. Y a partir de eso que tú caracterizas y reconoces, puedes proyectar las experiencias. Y luego, como lo veíamos hace un rato, poder valorar ese proceso. Entonces, la documentación pedagógica nos permite organizar esa práctica. También nos permite visibilizar la cultura infantil, darle un lugar a la participación de las niñas y los niños.
reconocer que son sujetos de derechos, que transforman los espacios, que opinan, que traen todo un equipaje de experiencias y de saberes previos. Entonces es de alguna manera poderlos poner en el centro de la práctica pedagógica como esos protagonistas de su desarrollo y de su aprendizaje. Entonces, vamos allí a ver que documentar la cotidianidad de la práctica pedagógica tiene todos unos pasos y es sistemática. Entonces, documentar la práctica pedagógica necesita de un ejercicio de captar, registrar, analizar, reflexionar, comunicar todo eso que observamos y escuchamos. Entonces, a todas nuestras estudiantes que están allí escuchándonos atentamente, los invito a ir tomando nota sobre estos pasos que debemos seguir para documentar con todos esos propósitos que acabamos de ver. Entonces, el primer paso para documentar la práctica pedagógica es captar. ¿Qué significa captar? Entonces, captar hace referencia a observar, ¿cierto? Y a escuchar. Entonces, ¿qué observamos? Voy a ir de nuevo a la diapositiva anterior y es poder poner atención, unos oídos atentos, unos ojos muy abiertos y escuchar lo que pasa en el día a día con los niños y las niñas, que conversan, a qué juegan, cómo es ese momento de bienvenida, cómo es el momento de despedida, en los momentos de alimentación, en los momentos de cuidado. Todo el tiempo estás pendiente de observar y escuchar para poder captar toda esa información. Todo esto que te observas, cómo interactúan los niños y las niñas, cómo comparten, cómo se ubican en el espacio, cómo siguen instrucciones, cómo disfrutan de las actividades, cómo utilizan los juguetes, cómo se comunican, todo eso que sucede en el día a día, ahora lo vas a registrar. Y registrar es poder poner en palabras, en imágenes, en videos, en grabaciones de voz, todo lo que observamos y escuchamos. Entonces, otra invitación importante que les vamos a hacer es que cuando ustedes vayan a su sitio de práctica, llévese en su bolsillo un cuadernito pequeño, una libreta, una hoja, un lápiz, un esfero, para registrar esa conversación que usted escuchó entre los niños, eso que les interesa, eso que les llama la atención, ese aspecto que necesita más acompañamiento, esos momentos de desencuentro, esos momentos de tensión, son esa oportunidad para usted registrar qué pasa, por qué los niños están peleando, por qué solucionan las cosas a mordiscos o por qué disfrutan este juego, por qué les llama la atención los dinosaurios. También puede acompañar ese momento de registro con algunas fotografías. Entonces tenga su celular a la mano, tome fotografías de esos momentos que van a traer a la memoria eso que pasa allí en la experiencia. Haga también grabaciones de voz. Entonces ahorita digamos que es mucho más fácil sacar el celular y hacer una nota de voz, enviar un audio. Y allí entonces usted poder decir, hoy me di cuenta que a mi grupo les llama la atención los dinosaurios. Estaban haciéndose muchas preguntas sobre su piel, estaban preguntando sobre cómo era el espacio en donde vivían, qué comen. Bueno, ese audio, ustedes pues entonces va a poder analizarlo y posteriormente reflexionar. Entonces, fíjense que en esta secuencia de pasos ya captamos, ¿cierto? Eso que observamos y escuchamos, luego lo registramos y luego lo vamos a analizar. ¿Qué significa analizar? Entonces, retomamos las imágenes, esos recuerdos, las evidencias físicas, entonces son, por ejemplo, los trabajos de las niñas y los niños, esas notas que usted hizo en su cuaderno y en su libreta, ese audio, esa fotografía, y ese es el insumo para que usted analice a, a la luz, por supuesto, de toda la construcción teórica que usted está haciendo, de toda esa elaboración desde los diferentes referentes, ¿sí? Y empieza usted a analizar allí qué está sucediendo en el desarrollo, qué están aprendiendo las niñas y los niños, y empieza su ejercicio de reflexión.
una documentación pedagógica necesita ser analizada y necesita un proceso de reflexión. Y la reflexión entra allí para mirarnos como en ese espejo. ¿Cómo fue mi intervención? ¿Cómo hice la mediación? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo puedo provocar otro tipo de experiencias? ¿Cómo puedo allí hacer ese andamiaje, jalonar esos procesos? Y allí entonces tenemos todo un proceso, ¿cierto? Que se va robusteciendo. Y la intención de la documentación pedagógica es poderla comunicar. Entonces, esa documentación pedagógica, usted debe pensársela en que otro la va a leer, sea un colega, sean las familias, sean los directivos, sea incluso usted mismo. Entonces, debe usar un lenguaje cercano, sencillo, amable, que permita entonces mostrar eso que usted está haciendo en el aula y que le sirva también de memoria, con el objetivo de que podamos transformar la práctica pedagógica, las concepciones, los imaginarios, las certezas y las dudas. Entonces, este es como nuestro proceso de documentación pedagógica y cómo inicia con captar y continúa con registrar, analizar, reflexionar, comunicar, transformar. Eso quiere decir que después de un proceso de documentación, su práctica pedagógica se va a fortalecer, su concepción de infancia va a ser mucho más fuerte, muchos imaginarios de pronto que usted tiene sobre desarrollo, sobre pedagogía, se van a ir también transformando y va a continuar otra vez en ese mismo proceso. Entonces, fíjense en que es constante la documentación pedagógica. Es un ejercicio que hacemos continuamente. Y para allí entonces vamos a entrar a profundizar en estos pasos para que ustedes tengan entonces la claridad de qué debemos hacer a la hora de documentar la práctica pedagógica. Entonces, punto de partida, observar, escuchar. Pero fíjense en que no hablamos de cualquier observación y escucha. Hablamos de una observación y escucha pedagógica. Esto implica un ejercicio cuidadoso, respetuoso con las niñas y los niños, con esas formas particulares de ser, con esa diversidad, con esas historias de vida, esa cultura, ese universo que trae cada niño desde su individualidad. Entonces, esa observación y esa escucha responde a ese primer momento de la organización de la práctica pedagógica de la que llamamos indagar. Entonces, cuando yo observo y yo escucho, respondo a la indagación. Observo qué les gusta, qué les interesa, qué necesitan, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, también sus debilidades, esos aspectos que necesitan ser fortalecidos. ¿Quiénes son sus familias? ¿Qué les inquieta? ¿Sí? Y entramos entonces a dos elementos de la documentación pedagógica. Entonces, vamos a ver que ustedes todo el tiempo van a estar observando y escuchando lo que sucede en la cotidianidad del aula. Y para comprender este ejercicio, lo vamos a trabajar desde estos autores que nos dicen que la documentación pedagógica tiene dos momentos. Un momento que hace referencia al contenido y otro momento que hace referencia al proceso. Entonces, el primer momento, que es el contenido, es el ejercicio que hacemos de registrar. Registramos lo que las niñas y los niños dicen, hacen, piensan, las interacciones, cómo comparten, si les gustó el ambiente que diseñamos, si disfrutaron la experiencia. Todo eso yo lo registro y lo puedo registrar en videos, audios, anotaciones, gráficos, mapas, tomarle la fotografía a ese dibujo que hizo el niño o la niña, tomarle un video a ese juego que están disfrutando ellas ahí. Entonces el contenido hace referencia a todo lo que registramos en diferentes elementos. Y el proceso, entonces, es ese ejercicio de análisis, reflexión sobre el trabajo pedagógico. Entonces, aquí quiero hacer un alto y es porque muchos maestros solo se quedan en el contenido. Entonces, por ejemplo, registran en sus diarios de campo, registran en su bitácora, en su observador y se quedan allí en el contenido,
Entonces, esa no es una documentación pedagógica, ese es un contenido. Para que sea documentación pedagógica, necesita de un análisis y una reflexión para que pueda comunicarse y pueda transformar la práctica pedagógica. Entonces, el contenido es ese instrumento que usted va a usar para registrar. Entonces, utilice una bitácora, construya un diario de campo, tenga una libreta de apuntes, tenga una carpeta con sus registros fotográficos, haga videos, grabaciones de voz, algunos audios, utilice un observador, incluso puede tomar esos objetos construidos por las niñas y los niños. Este es el contenido. El contenido entonces es todo aquello que registro en la observación y la escucha sensible. ¿Por qué utilizamos ese adjetivo sensible? Porque hacemos referencia a ese maestro que es respetuoso con lo que sucede en la cotidianidad de los niños y las niñas, que registra sin un juicio de valor, sin decir esto está bien, esto está mal, esto es bonito, esto es feo. No, registra cuidadosamente para después en su proceso de análisis poder decir cómo lo puedo fortalecer, cómo lo puedo potenciar, cómo puedo acompañar, ¿cierto? Entonces, este es el primer insumo que necesitamos para construir la documentación pedagógica. Y aquí volvemos a hacer, creo que esta conferencia está llena de invitaciones. Una invitación a construya su diario de campo, construya su bitácora, arme su carpeta con registros fotográficos y registre todo eso que sucede en la cotidianidad o en ese ratico que usted acompaña a las niñas y los niños. Entonces, para ese momento de registro, es importante llevar unas preguntas, porque si bien hay una observación abierta, también hay una observación selectiva. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una lista de preguntas que pueden orientar ese ejercicio de observación y de escucha. Entonces, usted como maestro en formación, usted como maestro en ejercicio, acérquese al aula y pregúntese, ¿qué escucho? ¿Cuál es ese paisaje sonoro? ¿Qué escucha? ¿Escucha un silencio? ¿Escucha música? ¿Escucha niñas y niños cantando? ¿Escucha juegos? ¿Escucha situaciones allí en las que están compartiendo, construyendo hipótesis, haciéndose preguntas? Unos oídos abiertos y atentos a lo que está sucediendo. Luego pregúntese, ¿qué observo? Y allí va a poner sus ojos, su atención en el ambiente. ¿Cómo está ese ambiente? ¿Saturado de objetos, de colores? ¿O tiene dispuestos algunos elementos que provocan experiencias, que invitan a disfrutar, preguntar, construir hipótesis, construir conocimiento? ¿Sí? ¿Qué observa? ¿Qué interacciones observa? ¿Qué están haciendo los niños y las niñas entre ellos? ¿Comparten, juegan? ¿Cuáles son esas interacciones que suceden ahí? ¿Cómo se acercan a usted a preguntarle o a proponerle algo? ¿Qué observa allí? Y luego se va a preguntar cómo lo describe. Entonces, allí puede sacar su libreta de apuntes, puede sacar ese lápiz, puede sacar su celular y empezar a describir eso que usted escuchó y eso que usted observó. La documentación pedagógica permite visibilizar la participación infantil porque nos permite escuchar las voces de las niñas y los niños. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué nos dicen? Luego pregúntese en cómo lo narra, porque recuerde que la documentación pedagógica tiene una intención y es que pueda ser comunicable, que usted pueda comunicar eso que está pasando en el aula, eso que de alguna manera le llamó la atención, eso que de alguna manera eh, es importante o le genera algunas preguntas. Luego, fíjense en qué sigue, qué preguntas tengo. Entonces, en ese cuadernito, en ese observador, en esas notas, escriba sus preguntas sobre el desarrollo, sobre el aprendizaje, sobre las interacciones, sobre los ambientes, sobre la experiencia, sobre los materiales. Registre todas sus preguntas. Ese cuento que leí
fue interesante. ¿Cómo puedo? Creo que se activó un micrófono. Yo les recomiendo que estemos allí como muy pendientes porque a veces se activa por accidente. Entonces, retomando, escriban todas las preguntas que ustedes tienen sobre desarrollo, aprendizaje, porque ese es un motor que les va a permitir a ustedes alimentar constantemente la documentación pedagógica. Y luego fíjense en esta última pregunta y es ¿cómo interpreto las acciones pedagógicas de la cotidianidad? Porque documentar es un ejercicio de reflexión y de revisar cómo me salió esa experiencia que propuse. ¿Cuáles fueron esos elementos que provocaron curiosidad, que permitieron la participación de las niñas y los niños? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Pero también, ¿cuáles fueron esas experiencias no tan exitosas? A veces uno lleva su planeación al aula y resulta que no funcionó. Entonces, por ejemplo, uno tenía planeado un juego con cubos y resulta que ese día se entró una paloma al salón y los niños empezaron a preguntarse sobre la paloma y todo el mundo entonces perdió la atención en los cubos y la paloma fue la protagonista. Entonces, esa interpretación también yo la voy registrando ahí. A los niños les llamó la atención esto, a los niños les interesa esto, les gusta, necesitan, porque recuerden que a partir de ese registro yo también puedo proyectar las siguientes experiencias. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que les interesaron las palomas, pues entonces puedo empezar a indagar sobre este animal y allí incluso puede surgir un proyecto de aula. Profundizando un poco más sobre la pedagogía y la escucha, tenemos unas preguntas orientadoras. Cuando usted escuche a los niños y a las niñas en ese ejercicio respetuoso de reconocer sus voces, de reconocerlos como interlocutores válidos, es decir, que tienen todo un equipaje de experiencias, de saberes previos y que usted va a poder aprender mucho de ellos. Entonces, es esa escucha en una relación horizontal, respetuosa, ¿cierto? En donde los niños y las niñas están allí como protagonistas, usted pregúntese sobre qué lo asombra de la práctica pedagógica. Permítase asombrar. ¿Qué le asombró hoy? ¿Sí? ¿Le asombró la autonomía de los niños? ¿Le asombró de pronto una pelea que tuvieron? ¿Le asombró cómo están cantando? ¿Le asombró cómo han desarrollado su coordinación? ¿O le asombró cómo están de pronto de quietos? ¿Les asombró de pronto cómo alguien lloró? ¿Sí? También registre qué le produce curiosidad. ¿Le produce curiosidad cómo interactúan? ¿Cómo se va complejizando el desarrollo? ¿Se ha preguntado usted sobre cómo se desarrolla el pensamiento científico, pensamiento crítico, pensamiento tecnológico? El pensamiento matemático. ¿Tiene curiosidad sobre eso? ¿Cómo los niños logran expresar sus ideas a través de los diferentes lenguajes? Y la última pregunta orientadora es cómo se pueden reconocer las infancias con todo su potencial. Y fíjense que es un ejercicio de reconocer a esos niños y niñas como sujetos de derechos sociales, que están interpretando el mundo y que están todo el tiempo apropiándolo y preguntando. Entonces usted ahí se va a preguntar, bueno, ¿cuál es ese potencial de las niñas y los niños desde el lenguaje, las expresiones artísticas, el juego, la exploración, la corporalidad? Registre todo eso usted allí en ese cuaderno de notas o en ese observador. Observar y escuchar sensiblemente entonces es atender, es poner muchísimo cuidado en las interacciones, en el ambiente, en las experiencias pedagógicas, en la voz de las niñas y los niños y en esas acciones de cuidado. Cuando ellos están tomando las onces, cuando están almorzando, cuando se están lavando las manos, cuando van al baño, es un momento importantísimo para observar y escuchar y poder conocer a los niños y a las niñas. Todo eso usted regístrelo. Qué está pasando en las interacciones, cómo el ambiente es el tercer educador o cómo ese ambiente es tradicional, académico, que no permite una transformación, que no está permitiendo que los niños y las niñas interactúen allí, disfruten, jueguen, ¿sí? Registre todo eso. Registre también sobre la experiencia pedagógica. ¿Está sucediendo una experiencia o es solo una actividad?
en donde los niños repiten o en donde los niños no tienen la oportunidad de participar de una manera mucho más protagonista, ¿sí? Lo mismo las voces. Es muy importante que ustedes registren las voces, esos comentarios, esas ocurrencias que suceden ahí. Bueno, entonces vamos a ver que las preguntas que tenemos sobre la práctica pedagógica guían el proceso, son ese punto de partida. Entonces, el maestro también tiene todo un equipaje. Ustedes han construido todo un bagaje teórico y tienen también muchas experiencias que a partir de allí entonces empiezan a surgir preguntas sobre desarrollo, sobre aprendizaje, sobre procesos. Y esas preguntas van a guiar su proceso de documentación pedagógica. Entonces les hago yo la pregunta a ustedes y es, ¿qué preguntas tienen sobre la práctica pedagógica? Y creo que es una pregunta muy oportuna para este momento de inicio de nuestro semestre de prácticas pedagógicas. Entonces ustedes van a iniciar toda una aventura en este acompañamiento de los niños y las niñas de primera infancia. Entonces, la invitación a que registren qué preguntas tienen. Cuando vayan a ir a territorio, cuando vayan a ir a las aulas, cuando vayan a ir a esos espacios no convencionales, con los niños, por ejemplo, del conjunto, con los vecinos, con los familiares, con los niños de la plaza de mercado, de la sala de lectura, de la biblioteca. Ese acercamiento que van a tener ustedes con sus niños y sus niñas, sean maestros en ejercicio, sean maestros en formación, lleve las preguntas que tiene sobre la práctica pedagógica. Antes de ir a ese encuentro, registre las preguntas que tiene y verá que la documentación pedagógica va a empezar a cobrar sentido para fortalecer su saber. Entonces usted va a registrar qué se le viene a la cabeza, qué inquietud tiene, quiénes serán mis niños, qué les gustará, cómo serán sus familias, cómo estarán acercándose al proceso de lectura y escritura, cómo disfrutarán el baile, qué deporte les encantará, qué es lo favorito. Bueno, ¿qué preguntas tiene? Pero también sobre desarrollo. ¿Cómo potencio el pensamiento matemático? ¿Cómo potencio el pensamiento científico? ¿Cómo potencio el pensamiento crítico, creativo? ¿Cómo potencio la creatividad, la imaginación? Registre esas preguntas. Y luego, cuando vaya a práctica, ¿qué observa y qué preguntas nuevas surgen de esa observación? Entonces, fíjense que acá tenemos una experiencia con las familias y con unos niños más pequeños, en donde están sobre unas hojas, como unos tallos, y están haciendo un juego de arrastrar los niños para desarrollar equilibrio, coordinación, pero también esos vínculos afectivos. Entonces, hay toda una intencionalidad pedagógica en esta experiencia. Y fíjense que surgen preguntas. Surgen preguntas, por ejemplo, ¿cómo es el desarrollo vestibular de los niños y las niñas en esta edad? ¿Cómo desarrollan su coordinación? ¿Cómo fortalecen su tronco? ¿Cómo puedo allí aportar, promover que los vínculos afectivos entre las familias sean cada vez más fuertes? Entonces, usted ya tiene unas preguntas previas y ahora va a tener unas nuevas después de la observación. Acá entonces, fíjense que en la fotografía, ahí se está documentando una experiencia con un bebé que le están leyendo un cuento y la maestra está, en la medida en que van leyendo el cuento, el bebé va disfrutando de la experiencia. Entonces, este es de un cuento de un pato que se va bañando. Entonces, cuando la maestra va contando que el pato se va bañando, va cayendo agua en la tina con el bebé. Entonces, es toda una experiencia de literatura, con una experiencia corporal, desde los sentidos. Entonces, aquí nos acompañan unas preguntas. ¿Hasta qué punto se ven los niños y las niñas representados y descritos en nuestras observaciones? Entonces, allí es muy importante que la observación que realicemos siempre sea muy respetuosa allí. Repito, sin juicios de valor. Evite los juicios de valor al momento de registrar. Trate de que sea una descripción
que permita al lector vivir la experiencia, ¿sí? Y hay otra pregunta que es importante que usted tenga en cuenta y es, ¿hasta qué punto constituye la documentación pedagógica un elemento de trastorno de la realidad? Entonces, su descripción debe ser muy cuidadosa para que la interpretación, el análisis y la reflexión pues fortalezcan la práctica. Entonces, la documentación le debe permitir al lector sentir cómo fue esa experiencia, revivirla y por supuesto allí valorar el proceso. Creo que a alguien se le activó el micrófono. Bueno, un insumo para este primer momento de contenido de la documentación pedagógica son los museos con fotografías y los trabajos de las niñas y los niños como formas de documentación pedagógica. Entonces, ustedes también, las paredes del aula se pueden convertir en esa documentación pedagógica. Entonces, allí ustedes ponen los trabajos de los niños, ustedes ponen las producciones, pueden hacer álbumes de fotografías y no olviden incluir un parrafito de análisis y de reflexión para que las personas que lo lean puedan revivir, puedan traer a la memoria eso que está sucediendo en el aula y también para que los niños se vean reflejados allí. Entonces, cuando los niños ven que en el aula está ese dibujo que ellos hicieron, ese escrito que construyeron, ellos se sienten muy orgullosos. Y cuando las familias van al aula, ellos, mira, abuelita, mira que yo hice esto, mira que aquí está mi foto, mira que aquí estábamos en la huerta, mira que aquí sembramos zanahorias. Eso le permite al niño sentirse reconocido, sentir que es importante y que su proceso está haciéndose ahí visible. Entonces, una forma de documentar es traer eso que usted registró, sus fotos, sus audios, usted les hace todo un proceso para que puedan estar allí en ese muro y puedan entonces comunicar. Piensen que allí ya entramos a comunicar. Podemos hacer documentaciones pedagógicas en los pasillos de los jardines, de los colegios, de las escuelas, para visibilizar a las niñas y a los niños y posicionar esa cultura infantil, esas nuevas estéticas, esos garabatos que para los niños son toda una producción artística, una expresión de sus sentimientos y opiniones, visibilizarlas allí en esos lugares para que ellos se sientan reconocidos y ustedes también puedan tener la memoria de lo sucedido. Eso es parte de la documentación pedagógica. Las carpetas de trabajos como insumos para documentaciones. Entonces allí recopilamos todas esas producciones de los niños y las niñas, los dibujos, las pinturas, los escritos, y podemos incluso organizarlos de manera cronológica para ver cómo se va complejizando el desarrollo y el aprendizaje. Entonces podemos ver cómo inician de pronto con garabatos y luego el garabato se va complejizando y van saliendo otras formas hasta que ya los gráficos empiezan a aparecer y las representaciones y empieza entonces también las narraciones y la producción textual y ahí entonces vemos que se va documentando el proceso. Entonces, en esa fotografía vemos una secuencia que hizo una maestra. Esta es la carpeta de trabajo de Jaime, un niño de 2 años y 9 meses de edad. Y más que mostrar resultados, la documentación pedagógica nos muestra el proceso que hay detrás de esa producción. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner ese dibujo que hizo el niño o la niña, nosotros en un análisis y en una reflexión le ponemos una nota. Jaime ha fortalecido sus manos, su coordinación ojo-mano está cada vez más afinada y por eso sus trazos ya permiten ver lo que él quiere expresar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso cuando lo lee una familia, la familia puede entender cuál es ese proceso de Jaime, sentirse, por supuesto, muy orgullosa y continuar apoyando ese desarrollo de Jaime y ese aprendizaje. ¿Qué quiero entonces comunicar con mi documentación pedagógica? Eso es muy clave que ustedes lo tengan allí. ¿Qué quieren comunicar? Una experiencia exitosa, una experiencia significativa, quieren visibilizar
la participación de las niñas y los niños, quieren visibilizar cómo se expresan a través de los lenguajes, cómo disfrutan del baile. ¿Cuáles son las reflexiones que usted quiere compartir? Esas reflexiones como maestro, esas reflexiones que evidencien que su saber pedagógico se está fortaleciendo. Mi documentación pedagógica está pensada para que otros la lean, entonces recuerde que su diario de campo, su bitácora, su cuaderno de notas, sus audios son personales, ¿sí? Esos observadores, esos registros del contenido son personales. Para que otro lo pueda leer, usted tiene que organizar la información, tiene que armar párrafos que el otro los pueda comprender y tiene que pensarse en para qué quiere comunicar, qué es lo que quiere comunicar. Creo que se activó un micrófono. Gracias. Mi profe Diana, tienes que volver a activar el micrófono porque los silencié todos para poder silenciar el micrófono que es. Listo, ¿ahí me escuchan? Listo. Sí, sí. Gracias. Entonces estábamos hablando de que la documentación pedagógica está pensada para que otros la lean. Entonces hablábamos de que, por ejemplo, el observador, el diario de campo, la libreta de notas, la hojita de registro, esos son documentos personales del maestro. Cuando él va a compartir eso que registró, ya lo convierte en documentación pedagógica, porque entonces se piensa en qué va a decir en el párrafo, qué fotografía lo va a acompañar el ejercicio y sobre todo, fíjense en esta última pregunta y es, ¿se puede generar un diálogo de saberes a partir de esa documentación pedagógica? Entonces, por ejemplo, en los espacios que tenemos de práctica, poder compartir fragmentos de la documentación pedagógica para enriquecer el proceso, para dialogar desde las diferentes experiencias que tenemos cada uno de nosotros y poder allí también reflexionar, profundizar, ampliar. Entonces, la documentación pedagógica es una herramienta fundamental para el ejercicio de ser maestro porque nos permite ver cómo está nuestra práctica pedagógica, qué aspectos podemos mejorar, qué podemos fortalecer, cómo podemos proyectar nuevas experiencias o ambientes para potenciar ese desarrollo y ese aprendizaje de las niñas y los niños. Nos permite también evidenciar quiénes son las niñas y los niños. Cómo son sus familias, cuáles son sus historias de vida, cuál es su cultura, sus intereses, fíjense que aquí tenemos una secuencia de fotografías y vamos a hablar de la estética. Y es que cuando ustedes van a presentar una documentación pedagógica, tiene que organizar ese registro fotográfico de tal manera de que comunique, de que invite a indagar, de que visibilice la cultura infantil. Entonces, la invitación a que construyan documentación pedagógica, la presenten en los escenarios de práctica y registren ustedes qué preguntas les hicieron sobre su documentación, qué reflexiones surgen, porque entonces es un ejercicio también que nos fortalece mucho. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de documentación pedagógica para que podamos ver entonces cómo se materializa esto que les estoy diciendo. Entonces, por favor, me cuentan si ya están viendo la documentación. Ah, pero denme un segundito porque la iniciamos. Entonces, esta documentación pedagógica, ¿ya la están viendo a través de los ojos de Caleb? Sí, señora. Ah, Sí, Listo. señora. Esta es una documentación pedagógica muy interesante que quiero compartírselas porque es de un solo niño. Y fíjense que aquí hay un punto que debemos tener en cuenta y es que documentar se puede hacer de muchas maneras y ustedes pueden sentirse en toda la libertad y la creatividad. Lo importante es captar, registrar, analizar, reflexionar, comunicar y transformar. Esta es una documentación que se hizo con un solo niño.
Entonces ustedes pueden hacer una documentación con un niño, con 25 niños, con 50 niños, con un colegio, con una comunidad. No tiene límite la población ni los protagonistas. Esta documentación se hizo con Caleb Ávila en el Centro IoT La Playa Barranquilla en el 2010. Y empieza, fíjense en que aquí vamos a ver los elementos de la documentación. Para esta maestra, para construir este ejercicio de documentación, observó, escuchó, registró, tomó fotos, escribió en su cuaderno de apuntes y luego hizo todo un trabajo estético para presentarnos esta documentación. Tenemos la foto de Caleb, una foto que nos da mucha información, ¿cierto? Miren sus manos, miren lo que le está registrando, miren incluso lo que está pasando allí. Y al lado tenemos un párrafo en donde ya describe a Caleb. Caleb es un niño de 5 años que vive con su familia, papá, mamá y hermano en el corregimiento La Playa en Barranquilla. Su hermano pinta caricaturas y toca el saxofón. Para que la maestra supiera esto, tuvo que hacer todo un ejercicio de indagación. ¿Quién es la familia? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Quién es Caleb? Miren que acá hay una foto con su familia y nos va entonces ella llevando a la memoria de eso que está sucediendo allí. Miren este registro. Aquí están las producciones de Caleb que nos van a ir mostrando cómo él va desarrollando esa expresión gráfica, cómo está aprendiendo, cómo se está desarrollando. Entonces, fíjense acá que ella está escribiendo su nombre y él tiene allí todo una ubicación especial, está coloreando, está graficando, está expresando, ¿cierto? Y la maestra ve una oportunidad para documentar las expresiones de Caleb a través del arte plástica. Miren cómo está usando los materiales, cómo usa los colores, cómo dispone los materiales para comunicar. Y aquí la profe, en su documentación pedagógica, construyó un mapa y para descubrir eso que le gusta a Caleb. Entonces, ahí ella escribe que a Caleb tiene una fascinación por los postes, tiene muchas ideas y preguntas, le gusta el arte, le gusta investigar y a partir de esto la maestra tiene una intencionalidad pedagógica y es construir conocimiento y desarrollar habilidades y competencias. Entonces, la maestra conoce quién es Caleb, qué le gusta, qué le interesa y desde allí proyecta con una intencionalidad pedagógica clara de potenciar el desarrollo del aprendizaje. Acá tenemos un dibujo de Caleb en donde la maestra sigue registrando, sigue captando, sigue viendo, bueno, ¿qué es esto? Y acá entonces ya viene la voz de Caleb. El enchufe por dentro tiene corriente, viene la electricidad y la electricidad viene de las casas. Los cables están pegados a las casas y esos cables cogen la electricidad de los postes. Entonces la electricidad corre por los cables y llega a las casas. Caleb Ávila, 4 años. Acá la maestra acaba de registrar una hipótesis que tiene Caleb sobre cómo funciona la electricidad. Esta es toda una construcción conceptual que está haciendo Caleb y él ya está dando explicaciones. Este es todo un proceso que Caleb ha hecho de observar, de experimentar, también de registrar. Ahí está desarrollando su pensamiento científico, ¿cierto? Su pensamiento creativo, su expresión. Y aquí inicia su proceso. La maestra descubrió que a Caleb le llaman la intención los postes de luz y la profe ve un pretexto para proponer un proyecto de aula sobre los postes de luz. Entonces, sobre los postes de luz, que tanto le llaman la atención a Caleb, la maestra va a empezar a investigar y a través de la investigación va a potenciar pensamiento matemático, científico, el lenguaje, la expresión, la corporalidad, pensamiento matemático, todo ese desarrollo. Y aquí hay una reflexión de la maestra. Investigar es un proceso orgánico y dialéctico que está en constante movimiento y cambia.
La maestra le está apostando una investigación con un niño de 4 años, porque cree que los niños y las niñas investigan. La maestra sigue registrando sobre los postes de Caleb y empieza también, ¿se acuerdan que hablamos de observar y de escuchar las voces de los niños? En sus documentaciones pedagógicas es clave que estén las palabras de los niños y las niñas. Eso que dicen ellos, porque cuando los escuchamos podemos descubrir qué están entendiendo y qué están comprendiendo. Fíjense en acá cómo el dibujo se ha ido complejizando, cómo él empezó a hacer, a plasmar eso que observa él en la red de cables, cómo los postes están conectados, allí está lloviendo, hay unas casas, ¿sí? Miren cómo él ha hecho todo un ejercicio de observación y empieza a plasmar a través de la expresión plástica eso que le llama la atención. Entonces, fíjense que allí ya hay unos postes estructurados con todas sus partes. Y aquí entonces vemos que Caleb empieza a registrar, plasmar y a desarrollar varias habilidades. Aquí hay otra frase de Caleb. Estas son las partes del poste. Entonces, tú vas cogiendo una a una y armas el poste. ¿Sí ves? Este es el camión que transporta las partes que arman todo el poste. Ahí vemos cómo ha avanzado ese proceso de investigación, en donde Caleb ya ha descubierto de cuáles son las partes del poste. También descubrió que los traen los camiones y que tienen toda una construcción. Eso es pensamiento tecnológico. Entonces, miren ya este dibujo cómo está de complejizado, cómo nos muestra ese proceso en el que va Caleb allí en su investigación. Miren si ven cómo los colores, las formas, los trazos nos van hablando del desarrollo y del aprendizaje que está teniendo Caleb. Miren este. Entonces, los trabajos también, esa secuencia de trabajos que tenemos de los niños y las niñas, nos permiten visibilizar esa apropiación de conceptos, de conocimiento, esa construcción de hipótesis, de preguntas que van teniendo las niñas y los niños. Entonces, fíjense que esta es una documentación con muchas producciones en donde Caleb es el protagonista y podemos ver el manejo del color, la ubicación espacial, lateralidad, formas. Bueno, aquí él empieza a observar su comunidad, que son las casas de la entrada a la playita, y la maestra empieza en ese ejercicio de escucha y de observación a ver que Caleb es un niño curioso, creativo, propositivo, analítico, activo, autónomo y reflexivo. Habilidades que necesita Caleb para la vida, ¿sí? Para participar y para estar en la escuela, pero también en la casa, en la comunidad y poder allí indagar sobre eso que le interesa. Otros lenguajes. Entonces vemos que Caleb ya no solo utiliza lápices de colores y formatos pequeños, sino que se ha interesado por el arte plástica, por la pintura con pincel. Y fíjense en que aquí el ambiente, como ese tercer educador, empieza también a provocar otras experiencias. Entonces está el proyector, el juego de luces, de colores, de formas, poder experimentar con los trazos y poder disfrutar de eso que tanto le llama la atención a Caleb. Ahí él continúa construyendo sus postes con esas hipótesis que ha construido sobre cómo se conectan los cables, cuáles son las partes del poste. Aquí la maestra a este momento de la documentación lo llama acción y es esa oportunidad de construir con los materiales, de explorar con los sentidos, las diferentes texturas, colores, formas, tamaños, y vemos que hay todo un trabajo y una propuesta integral, desde la corporalidad, desde el lenguaje, desde lo cognitivo, desde lo estético, desde lo social, a partir de un interés que ella descubrió que fueron los postes. Aquí ella le propone también pintar en la mesa de luz con arena. Entonces ahí hay todo una coordinación ojo-mano que ella está potenciando, unos trazos, una creatividad, la imaginación, los colores que ella está allí promoviendo.
Y aquí también está la vinculación a la familia. Entonces, cómo la familia de Caleb también reconoce que a él le interesa este tema de los postes y lo acompaña en eso que le llama tanto la atención para graficar, para explorar, para preguntar, construir hipótesis, experimentar, etcétera. Aquí están explicando, ¿cierto? Están indagando, conversando sobre este tema que le interesa tanto. Y a partir de esta experiencia, pues se desarrolla la curiosidad, el interés y la motivación, y sus amigos se unen también a este proyecto. Entonces, aquí está con el maestro, ya el proyecto va avanzando y empiezan ya a construir maquetas. Entonces traen diferentes materiales. Aquí estamos desarrollando pensamiento matemático, medir, comparar, clasificar, ordenar, secuenciar, organizar un plan, ejecutarlo, experimentar para construir entonces los postes que quieren hacer. Aquí hay un trabajo colaborativo en donde juntos están construyendo ese plan de, bueno, vamos a hacer un poste con estos materiales. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Ahí hay toda una secuencia, una ubicación temporal y espacial para ejecutar ese plan. Muchos materiales abiertos para transformar, para explorar. Y fíjense en que ahí tenemos materiales no estructurados. No necesariamente tenemos que tener materiales didácticos o material de papelería, hojas, colbón, tijeras. También esos no convencionales como tubos de papel, tapas, botellas, hojas, semillas, cuerdas, pedazos de plástico promueven y potencian esa imaginación para poder crear. Y aquí están trabajando juntos y pensándose en las conexiones allí, ¿cierto? Y cómo los vínculos se van fortaleciendo cuando interactúan, cuando construyen juntos un proyecto y cuando entonces empiezan allí también a explorar y a experimentar esas teorías que están construyendo sobre los postes. Aquí los tenemos con diferentes materiales, construyendo, con marcadores, como les decía, miren, hay pedazos de madera, conos de papel, cuerdas, tubos. Y aquí entra un elemento muy importante y es la participación de los otros. Cómo se van incorporando a este proyecto y la familia se empieza a vincular y fíjense en que logran construir un poste que alumbra. Entonces, imagínense la sorpresa, la satisfacción de haber logrado construir ese poste que tanto le llamó la atención a Caleb y que fue todo un proceso de investigación. Aquí ya están con el grupo de compañeros en el aula, registrando, compartiendo, analizando con la maestra. Y aquí está, fíjense en cómo se ha complejizado el dibujo de Caleb y cómo ha logrado algunas comprensiones sobre eso que le llama tanto la atención a él en su espacio. Y aquí tenemos entonces a Caleb como protagonista, a su familia, a su maestra, y este es un ejemplo de documentación. Fíjense que esta maestra documentó un proceso que seguramente le llevó varios meses y que nos pudo compartir allí desde la experiencia, la fotografía, la narración y demás. Entonces, Evelyn, ¿cómo estamos de tiempo? Pues estamos ya un poquito pasados, profe, pero dime. Listo, listo, listo. Entonces vamos a adelantarnos como al cierre. Muy rápidamente, como para que tengamos allí unos minuticos de preguntas, de profundización. No quiero terminar este espacio sin hablar sobre la importancia de la fotografía. Entonces, permítanme un segundo porque no me está dejando proyectar la diapositiva, pero quiero que miremos esta letra rojita que está acá, que dice que está prohibido tomar fotografías a menores de edad sin el permiso de su madre, padre o acudiente legal.
Y no quiero terminar, vuelvo y les insisto, sin que ustedes tengan eso muy presente. Si van a hacer su documentación pedagógica con fotografías de niñas y niños, pidan permiso a la mamá, al papá o al acudiente legal. Sé que la universidad tiene un formato para la autorización de fotografías. Por favor, esa es la primera tarea que tienen que hacer al ingresar a su práctica pedagógica, ya sea presencial o los que van a estar allí con ese grupo de niños en espacios no convencionales. Si van a tomar fotografías, pidan permiso. Eso es muy importante. Si ustedes toman fotografías sin permiso del acudiente, eso es ilegal y la universidad puede estar allí también en un problema serio. Entonces, por eso nosotros también les solicitamos que todos los niños y niñas tengan ese permiso para que puedan estar incluidos en su documentación pedagógica. Importante que no fotografiemos niños en situación, por ejemplo, de discapacidad sin un permiso. O sea, tras de que tiene que tener el permiso de la familia, también hay que revisar muy bien en qué condición está, que no se vaya a ver vulnerable, que no vaya a ser sujeto, por ejemplo, de algún comentario. Entonces, siempre seamos muy cuidadosos con nuestros niños y niñas, que si en la fotografía sale, se vea esa potencia que tiene él, esas habilidades, esas capacidades. Tener mucho cuidado de que no se vaya a visibilizar, por ejemplo, en una situación en donde esté, por ejemplo, desnudo o en calzones, o que si de pronto están jugando en agua y están en vestido de baño, tener mucho cuidado. ¿Sí? Ser muy cuidadosos con las fotografías de las niñas y los niños porque son menores de edad. Entonces, nosotros como garantes de derechos, pues debemos allí procurar que las fotografías sean respetuosas y que sobre todo visibilicen esa potencia que tienen las infancias. Entonces, aquí ya como nuestra fotografía final, para inspirarnos en eso que podemos mostrar, cómo son nuestros niños y niñas desde su cultura, desde sus historias, desde sus habilidades, desde esa cultura infantil que la documentación pedagógica nos permite visibilizar. No olviden entonces registrar todo eso que ustedes observan y escuchan, analizarlo, reflexionarlo para poder comunicarlo y en ese ejercicio entonces poder transformar nuestra práctica pedagógica. Entonces, pues agradecerles muchísimo por estos minuticos más que nos regalaron para conversar sobre la documentación pedagógica. Espero que hayan disfrutado este espacio y que puedan entonces llevar a la práctica este ejercicio para fortalecer su labor, para hacerse preguntas, para proyectar la práctica pedagógica, para hacer seguimiento al desarrollo de aprendizaje y pues para que puedan allí encontrar en la documentación pedagógica todas esas bondades de las que hemos hablado. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, qué pena contigo para hacerte una preguntita. ¿Tú nos podrías Señor. decir un poco más detalladamente cuáles serían nuestras funciones? Es que imagínate que ya me encuentro haciendo las prácticas por contrato de aprendizaje. Entonces, pues yo llegué directo y pues me dijeron como que, bueno, el primer día va a ser observación y los otros días pues tú ya vas a entrar como a dictar clase, no sé qué. Entonces, pues yo te iba a preguntar, ¿necesariamente tocaría dictar la clase con el tema que nos da el colegio? ¿O tú nos podrías aclarar más ahí un poquito sobre eso? Es que estoy un poco confundida. Qué pena contigo, profe. Gracias. No, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres, Diana, les explico un poquito a las estudiantes, perdóname que te interrumpa. Sí, señor. Chicas y chicos, es necesario que esperen al encuentro sincrónico que van a tener con sus maestros, con sus tutores virtuales la próxima semana, porque pues la profe Diana no te puede dar una respuesta si no se sabe con certeza, por ejemplo, el nivel de práctica en que estás. Cada nivel de práctica tiene unas intencionalidades. Digamos que este espacio inicial es un ejercicio más académico. Las preguntas que vayamos a realizar
que sean por favor de la temática que nos acaba de compartir la maestra Diana. Ya todos esos aspectos operativos, de los formatos, de lo que yo tengo que hacer, de qué es lo que busca el nivel de práctica en el que estoy, etcétera. Todas esas dudas se las pueden trasladar al tutor virtual que va a estar la otra semana ya con cada uno de los grupos en el diálogo, pues con cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Entonces, este espacio ahorita, los minutitos que tenemos cortitos, es para preguntas puntuales sobre la documentación pedagógica y sobre lo que la maestra Diana nos acaba de compartir. Le pedimos también el favor a la estudiante María Camila Méndez, que tienes abierto tu cámara, para que por favor la desactives, porque eso también a veces interfiere como en el tema de la banda y demás. Entonces vamos a escuchar solamente 2 estudiantes por el tiempo ya que tenemos. Hay una estudiante que tiene la manito levantada, Mayerlis, y Elda Cecilia. Entonces primero, Mayerlis, si quieres plantear tu pregunta o tu comentario para la maestra Diana. Buenas noches, muy buena Noches. esta primera actividad o el encuentro virtual inaugural de prácticas, excelente. Ya había escuchado la historia de Caleb aquí en Barranquilla, muy bonita, muy creativo el estudiante. Mi pregunta es acerca de la fotografía, pues sí lo sabía, es más en la institución donde laboro y hay muchas otras instituciones que cuando matriculan a los niños por cuestión de seguridad y porque también, por ejemplo, somos ejemplos para otras escuelas o los medios de comunicación de nuestras escuelas, pues los papás autorizan ese o firman esa autorización diciendo si aceptan o no para que las imágenes de sus hijos sean utilizadas para prácticas, para los medios de comunicación en los que tenemos como colegio. Entonces, quería saber si era necesario hacer otro o podemos sacarle fotocopia a eso o escanear esos y tenerlo allí para cuando vayamos a hacer pues, la planificación de todo esto que nos están incentivando. Gracias. Bueno, pues, profe, es muy importante que ustedes, digamos, si tú vas a acompañar los niños de transición, le preguntes a la profesora titular o si tú eres la profesora titular, tengas muy claro cuáles son las familias que autorizaron las fotografías. Con ese documento tú ya tendrías la autorización. Entonces, ese ya podrías tenerlo allí para poder documentar tu práctica pedagógica y poder tomar entonces las fotografías con toda tranquilidad. Eso no quiere decir que, digamos, las fotografías las pueden divulgar por Facebook, Instagram u otros redes sociales. No. La autorización solo es con fines pedagógicos. Entonces es, por ejemplo, como tú dices, si de pronto la institución educativa tiene un boletín, si tienen una cartelera de documentación pedagógica, en un ejercicio académico aquí en la universidad, en esos espacios se puede realizar como un trabajo muy respetuoso y muy de nosotros. O sea, no se puede divulgar. Si, por ejemplo, ya tu trabajo de documentación pedagógica es elegido, te vas a una ponencia en donde lo vas a compartir con otras universidades en Bogotá o internacional, ojalá, allí entonces tú ya hablas con esas familias. En el caso, por ejemplo, de Caleb, Caleb firmó, la familia de Caleb firmó para que esta documentación pueda inspirar a muchas maestras. Entonces tenemos el permiso para compartirlo acá en la universidad, tenemos el permiso para compartirlo incluso a nivel nacional, porque en un proceso de documentación que tiene el Ministerio de Educación Nacional se ha compartido porque es muy inspirador este proceso de Caleb. Entonces, importantísimo que ustedes le pregunten a su maestra titular o en el caso de que ustedes sean esa maestra, sepan quiénes tienen permiso de ser fotografiados. Las maestras en formación de pronto que van a tener niños en su conjunto o en otros espacios no convencionales, incluso si son familiares, puede ser su sobrino. Pídale permiso a su cuñada, a su hermana o a su hermano. Pídale permiso a la familia.
y sus tutores de práctica les van a hacer llegar todos los documentos. Entonces, otra invitación a que no se pierdan el encuentro sincrónico que van a tener con su tutor de práctica, porque es allí donde ya en el grupo al que ustedes corresponden van a poder conversar, van a poder activar su micrófono, van a poder hacer preguntas sobre qué voy a hacer en la práctica, qué voy a planear, cuáles son mis funciones, y van a recibir también ese formato para poder hacérselo firmar al familiar, al vecino, al niño que va a la sala de lectura, a la biblioteca o a ese espacio no convencional. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención. Importantísimo allí que tengamos en cuenta eso de las fotografías. Muchas gracias, maestra Diana. Bueno, ya estamos muy ajustados con el tiempo, entonces creo que ya vamos a dar cierre al espacio, agradecer infinitamente a todas nuestras estudiantes, a todos nuestros estudiantes. Tuvimos una asistencia muy alta, casi 150 personas en este espacio. Eso nos alegra muchísimo porque todo esto lo preparamos justamente para ustedes, para compartir, para generar muchas preguntas y reflexiones. Entonces, esperamos que de verdad se hayan llevado muchos elementos de lo que la maestra Diana nos acaba de compartir hoy. Muy atentos, como dice ella, a los mensajes que les están enviando sus maestros, sus tutores virtuales a través de la plataforma, al encuentro virtual. Allí van a poder resolver en ese primer encuentro como todas estas dudas, preguntas ya sobre la operación concreta de la práctica. Entonces, bueno, recuerden que aquí estamos para seguir construyendo, reflexionando, que todos pasen una feliz noche. Maestra Diana, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu saber y bueno, nos encontraremos ya entonces en el cierre de nuestro semestre. Feliz inicio de semestre para todos. Muchas gracias. Me uno a las palabras de nuestra coordinadora Evelyn para darles la bienvenida a estas prácticas. Documenten, por favor, documenten y verán ese ejercicio tan poderoso que tienen en sus manos como maestros. Un abrazo, espero encontrarlos en los grupos que voy a acompañar y entonces también podemos encontrar en otros espacios para continuar profundizando y ampliando sobre varios temas. Un abrazo y feliz noche. Gracias.